doy la bienvenida a este nuevo encuentro de esta serie del APSEN de entrevistas a colegas con una trayectoria destacada. En el día de hoy tengo el placer y el honor de entrevistar a Silvia Fernández de Gurmendi, no solamente colega de la carrera, sino también compañera de promoción. Silvia ingresó a la carrera en 1989, luego de egresar del ISEN. Fue designada en la Dirección de Asuntos Legales, DICOL, de la Consejería Legal. Luego fue destinada a nuestra misión ante Naciones Unidas, en ENAUN. Volvió a DICOL y luego fue a trabajar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional entre los años 2003 a 2007. Luego regresó a Cancillería, trabajó en el gabinete del canciller, fue designada directora de Derechos Humanos y en el año 2010 fue electa jueza de la CPI, donde estuvo ejerciendo funciones hasta el 2018. En los últimos 3 años de su mandato presidió la Corte, y qué gran honor para la Argentina que haya presidido la Corte. Regresó a Cancillería y fue designada representante ante la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Es presidenta de la Asamblea de Estados Partes justamente de la Corte Penal Internacional y recientemente en los últimos meses presidió la conferencia donde se negoció un nuevo tratado internacional, que es el Tratado de Ljubljana-La Haya sobre cooperación para la investigación de crímenes de lesa humanidad y otros. Obviamente, Silvia, tenés una larga y distinguida trayectoria en la carrera, no solamente en lo que hace a las tareas de Cancillería, sino en tu ámbito natural como es el mío, el multilateralismo, en la parte tuya, todas las cuestiones relacionadas con el derecho internacional. Pero antes de ir a esa experiencia tan rica, quisiera comenzar esta entrevista con tus orígenes y preguntarte dónde naciste, cómo fue tu infancia, si ya veías una vinculación con, obviamente, los temas jurídicos, porque sos abogada, pero principalmente con los temas internacionales, o cuándo eso ocurrió. Muchísimas gracias por la presentación y por la oportunidad de tener esta conversación y compartir un poco lo que ha sido mi trayectoria como diplomática argentina, y también mi trayectoria en el ámbito de la justicia internacional. Empecemos por el comienzo. Soy nacida y criada en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Allí nací, allí me eduqué, allí me recibí de abogada en la Universidad Nacional de Córdoba. Digamos que en esa época, obviamente, bastante temprano en mi vida, me interesé por el derecho y efectivamente seguí la carrera de abogacía, pero no se me ocurría en ese momento la diplomacia como opción. Yo creo que en esa época, yo creo que ya eso ha cambiado, pero a los que éramos de provincia, la diplomacia parecía algo bastante ajeno y lejano, pero sí me gustaba desde el comienzo, me gustaba muchísimo y me interesaba muchísimo el derecho internacional, pero no tenía muy en claro qué es lo que había que hacer para hacer derecho internacional. Pero bueno, hice lo que debía hacer en primer lugar, es recibirme de abogada, y después me fui afuera con una beca, hice una maestría en Francia, en Derecho Público, y también después de la maestría, y también seguí en Francia para hacer el doctorado. Estamos hablando ya para esta época, ya corría 1983, 1984, yo estaba en París trabajando en mi doctorado, que en ese momento estaba haciendo Derecho Ambiental. Pero ahí ya me di cuenta, en primer lugar, que lo que yo quería era participar en la creación del derecho internacional. Y ahí es cuando también, para ese entonces, ya me había dado cuenta que, salvo que yo me dedicara a la vida académica, si lo que yo quería era practicar el derecho internacional,
pues debía ingresar a la diplomacia. Y había regresado a la democracia a la Argentina, así que mucho me tiraba la carrera y volver al país. Y volví para ingresar a Lisen, rendí para ingresar a Lisen, me bocharon porque había subestimado la dificultad del concurso, así que lo volví a intentar al año siguiente, ahí estudié en serio y entré a la carrera y entré a Lisen y bueno, y realmente allí, a partir de allí comenzó el sueño de hacer realidad la diplomacia a través del derecho. Digamos que la obsesión por el derecho, como se puede ver en la trayectoria, esa no la abandoné nunca. Yo realmente ingresé a la carrera con la aspiración de participar en la diplomacia desde el derecho, y es lo que hice a través de más de 3 décadas de vida profesional. No, y me interesa mucho lo que dijiste, ¿no? Que cuando te diste cuenta no solamente de esa pasión por el derecho, pero que querías participar en la generación, en la creación. Eso creo que es muy único, ¿no? Muchos creo que en las diferentes profesiones uno, digamos, trata de implementar o de aplicar lo que ya está definido, está hecho por otros, pero ser partícipe de la génesis de algo creo que es un desafío doble, ¿no? Exactamente, y creo que eso es una cosa también que es particular del derecho internacional. Cuando hablamos del derecho nacional, el derecho nacional está en los códigos, lo dictan los legisladores, y uno aplica o interpreta las normas y decide ser juez en el país. Pero el derecho internacional es el derecho que por definición hacen los estados. Y yo realmente quería ser parte de los estados que trabajan a través de sus representantes en la generación del derecho. Y la carrera me dio esa oportunidad fabulosa y creo que la aproveché en toda la medida de lo posible. Y si mal no recuerdo, cuando egresamos del Lisen, fuiste medalla de oro, creo que saliste primera, sí. Y al menos en esa época, no sé si se continúa con esa tradición, los primeros de las promociones tenían derecho a elegir el área, y recuerdo que elegiste DICOL, justamente para, digamos, poder empezar esa carrera que vos ya estabas visualizando en el derecho internacional. Sí. Y DICOL, ¿qué mejor área que DICOL para hacer esos primeros pasos? O sea, ¿qué recuerdas de esas primeras instancias en DICOL? Bueno, primero recuerdo que tenía una obsesión absoluta por ingresar a DICOL, porque realmente era la meta que yo me había fijado incluso antes de entrar a la carrera. Así que cuando finalmente comencé mi trabajo en DICOL, que estamos hablando de enero de 1989, estaba absolutamente fascinada y no me defraudó un segundo. Tuve jefes maravillosos y además la Consejería Legal creo que fue y sigue siendo un ámbito muy especial, muy interesante, porque por un lado uno se especializa, uno opta por una carrera que es focalizada en el derecho. Pero la Consejería Legal, puesto que presta servicios jurídicos a todas las áreas, a través de opiniones o participación de negociaciones, te da una visión muy amplia de todo lo que ocurre en la vida diplomática, en la Cancillería y fuera. Y además, una cosa muy práctica, porque además del dictamen, que es algo más teórico, uno participa en las negociaciones, y yo participé en esos 5 años, estuve 5 años en Consejería Legal, participé en múltiples negociaciones que me dieron una formación muy grande en ese rubro. Así que realmente pude implementar mi sueño, pude realizarlo, de participar en la gestación del derecho. Y por supuesto, después de la Consejería Legal, seguí dentro de esta vía al ir a Naciones Unidas, como a la misión argentina ante Naciones Unidas, y allí me desempeñé de nuevo como asesora jurídica de la misión. Llevaba la 6ª comisión y todas las cuestiones legales. Así que sí, seguí en esa misma vía. Y justamente eso fue del 1994 a 2000, sí. También coincidimos. También yo estuve destinado, pero prestado a Naciones Unidas, así que coincidimos algunos años ahí. Y recuerdo que en ese cargo que tenías, en la misión, participaste ya en el proceso negociador, ¿cierto?, del procedimiento penal contenido en el Estatuto de Roma, que daría pie justamente a la constitución de la Corte Penal Internacional. O
O sea que ya empezaste a aplicar eso, esa ambición que tenías de ser, digamos, un integrante de ese engranaje internacional que genera nuevos tratados, ¿cierto? Bueno, en primer lugar creo que los dos tuvimos una suerte enorme de estar en esos años en Naciones Unidas, desde distintas áreas, desde distintas perspectivas, porque son los años 90, que son realmente, creo, una época de oro del multilateralismo y de las Naciones Unidas. El fin es el fin de la Guerra Fría, con todas las fuerzas que se liberan a partir de allí, y realmente es una época de creación y de desarrollo del multilateralismo muy, muy grande. Y los que vamos hoy y recordamos esa época, realmente fue una época de oro. Y justamente a mí me tocó, dentro de esa época de oro, todo ese hincapié que se había puesto desde las Naciones Unidas en la cuestión de la responsabilidad individual por crímenes de guerra y otros crímenes internacionales. Recordemos, yo llego a Naciones Unidas, a la misión en 1994, y son los años 1993, 1994 que se crean el Tribunal Especial para la ex Yugoslavia, sí, el Tribunal Penal Especial para Ruanda, y en paralelo comienza la gestación de lo que sería la primera Corte Penal Internacional con carácter permanente. O sea, seguir los precedentes de los tribunales especiales, pero con carácter general y permanente. Y bueno, esto fue una oportunidad magnífica para mí, porque me encontré inserta en ese movimiento y, por supuesto, me inserté en lo que yo estaba allí con gran pasión, porque realmente, primero creía en la causa y además realmente fue un proceso de negociación muy importante, donde todos los que nos quedamos involucrados creo que quedamos marcados además para siempre, y quizás eso explica también un poco mi trayectoria ulterior, y fue efectivamente un proceso de gestación gigantesco. Uno siempre a veces dice, ay, qué suerte que tuvieron nuestros predecesores que integraron las negociaciones para crear las Naciones Unidas, que adoptaron la Carta, o incluso dentro del derecho, los que participaron en la negociación de la Convención del Mar, por ejemplo. Bueno, a mí me tocó esta oportunidad magnífica de participar de manera activa en la creación de esta primera Corte Penal Internacional con carácter general y permanente. Un proceso que realmente ocupó gran parte de la agenda jurídica de esos años y gran parte de mi agenda profesional y personal. ¿Y cómo definirías la influencia o cómo influyó justamente el trabajo de la delegación argentina en el proceso de negociación y luego la adopción del Estatuto de Roma? La delegación argentina, la Argentina como país, tuvo un rol vital dentro de este proceso. La Argentina apoyó fuertemente toda la negociación, la creación de la Corte. Al comienzo, el comienzo del proceso, prácticamente era una negociación donde participaba solo la Cancillería y básicamente la Consejería Legal, que era la contraparte en la Argentina. Pero a medida que las negociaciones fueron progresando y teniendo más volumen, más densidad, allí se fueron incorporando otras áreas del país. Y cuando llegamos a la Conferencia de Roma en 1998, la delegación argentina estaba compuesta por representantes de la Cancillería, Consejería Legal y Dirección también de Asuntos Jurídicos, porque había muchos temas de cooperación, pero también había representantes del Ministerio de Justicia y también del Ministerio de Defensa para la definición de crímenes. Claro. Realmente fue un esfuerzo como país con una delegación interdisciplinaria. Y realmente tuvimos un rol muy activo. Además, yo personalmente fui vicepresidenta de la conferencia y presidí toda la negociación del procedimiento penal. Durante y antes de la conferencia ya había comenzado, y durante la conferencia, o sea que la Argentina tuvo además un rol muy grande en la toma de decisiones en la conferencia y también en el desarrollo de normas técnicas. Y después de Roma, la Argentina siguió involucrada de la misma manera. Es una de las áreas donde realmente
hemos tenido una continuidad muy grande a través de las distintas administraciones. Tanto que se habla de políticas de Estado, aquí realmente hubo una gran permanencia y continuidad en el apoyo. Eso fue muy bueno. Y creo que eso refleja justamente esa gran tradición argentina del apego a las normas internacionales. Justamente un país de rango medio como es Argentina son los que más necesitamos de un esquema jurídico internacional estable, con reglas claras para que todos los cumplan, ¿no? Y creo que en ese contexto el Estatuto de Roma, digamos, en temas muy específicos que hace a crímenes de lesa humanidad, da digamos, un encuadre muy, muy específico, y además la historia pasada nuestra, reciente, ¿no? O sea, que tenemos una vinculación también emotiva, sentimental con respecto a ese proceso, ¿no? Absolutamente las dos cosas. Por un lado, es interesante destacar que la Corte Penal Internacional fue realmente creada por países medios y pequeños. Hubo participación también de los países grandes, pero realmente el gran esfuerzo fueron en su mayoría países medios, intermedios y pequeños, y allí la Argentina se unió a un movimiento de países que realmente promovían un mundo basado en el derecho. Y esto seguía realmente la tradición de nuestro país en otras áreas. Y además, por supuesto, era una proyección también internacional de políticas que habíamos seguido a nivel nacional desde el retorno de la democracia, que era el asegurar la responsabilidad de los perpetradores de delitos de este tipo. Realmente a nivel nacional se persiguió como parte del retorno a la democracia la cuestión de la justicia y de la reparación y de la memoria, y a nivel internacional esto era una proyección lógica, natural, y por eso también teníamos mucha autoridad cuando hablábamos. Sí, sí, esa autoridad moral, sí, que muchas veces en los foros internacionales las otras delegaciones lo notan. Sí, sí, sí. Entonces sí, ahí pudimos trabajar mucho y con mucha legitimidad. Y ya luego, cuando integraste la Fiscalía de esa nueva Corte Penal Internacional, ¿cómo lo viste? O sea, habiendo sido parte de la gestación del Estatuto de Roma, de la creación de la Corte, pero luego después ya empezar a trabajar como funcionaria en la Fiscalía. ¿Fue una diferencia? ¿Te diste cuenta que tal vez había cosas que se tenían que haber negociado de otra manera? Porque una cosa es la teoría o lo que estamos creando en abstracto, pero luego la implementación muchas veces no condice con lo que uno estaba pensando. Bueno, ¿no? fue una experiencia realmente fascinante poder trasladar a la realidad el papel. Y yo había participado desde el primer día en la negociación de ese papel, de ese tratado, claro, sí. Y de pronto lo teníamos que aplicar. Y cuando yo me uno a la Fiscalía, me uno desde el primer día. Es el fiscal, que es un argentino, Luis Moreno Campo, claro. Es el primer fiscal de la Corte Penal Internacional. Él jura como fiscal en junio del 2003 y yo me uno a él como asesora especial desde el primer día. Y me encuentro con que teníamos que realmente trasladar esto a la realidad. Y la realidad éramos 4 personas en la Fiscalía, no existía, había que crear la estructura. Teníamos varios pisos asignados dentro de un edificio temporario que se había prestado a la Corte Penal Internacional, y en ese edificio teníamos varios pisos, pero nos juntamos todos en uno, porque casi que nos daba miedo ese lugar tan vacío, y éramos 3 funcionarios más el fiscal y algunos pasantes, estudiantes que nos ayudaban en la tarea. Y nos concentramos todos en un solo piso para empezar a diseñar las políticas, las estrategias, reclutar personal, establecer estructuras. Y era un gran desafío porque una cuestión que no habíamos pensado en las negociaciones es qué iba a pasar entre la adopción del tratado y el establecimiento real de la Corte. Y lo que pasó, después se remedió en parte porque establecimos un equipo de avanzada para ir comprando los muebles, prendiendo las luces, conectando las máquinas, pero lo que ocurrió es que durante los 2 años que más o menos demoró desde la entrada en vigor hasta la elección del fiscal, ya habían comenzado a llegar denuncias. Había cientos de denuncias
por hechos cometidos en distintas partes del mundo que había que urgentemente revisar y analizar y empezar a dar respuesta. Entonces los desafíos fueron gigantescos porque había que establecer las estructuras, reclutar el personal, adoptar políticas, pero además empezar a investigar y empezar a determinar cómo se hacía esto y establecer relaciones con el mundo exterior. Así que bueno, fue una experiencia única. Obviamente fuimos creciendo rápidamente y 2 años después ya se abrieron las primeras investigaciones con las mini estructuras que teníamos. Los jueces ya habían sido electos, así que estaban a la espera del trabajo del fiscal, porque la fiscalía es el motor de la Corte. Es la fiscalía investiga y propone casos ante los jueces. Con lo cual también había mucha presión interna y externa. Porque una cosa que caracterizó la creación de la Corte y su establecimiento posterior fue la gran expectativa y la gran urgencia. Era como décadas de soñar con una Corte de este tipo y una vez que fue creada hubo una expectativa aún mayor de que empezara a trabajar rápidamente y que empezara a resolver los problemas del mundo rápidamente. Entonces otro desafío fue empezar a tratar de poner un poco de realidad en esas expectativas, a demostrar lo que se podía y no se podía hacer. Pero de a poco se fue poniendo en marcha y hoy tenemos una Corte que tiene investigaciones y casos en todas las regiones del mundo, con ya varios condenados y casos que están actualmente siendo llevados a cabo a distintas etapas del procedimiento, con lo cual es para alguien como yo, que estuvo desde el comienzo en que éramos 3 hasta ahora, es bastante impresionante lo logrado. Ahora, vos dijiste cientos de denuncias y, digamos, la capacidad para investigar todas esas denuncias, para ver si tienes asideros, si tenés los fundamentos, ¿lo hace la propia Fiscalía o la Fiscalía también se puede basar en estructuras de Naciones Unidas o no? La investigación es pura y exclusivamente a través de la capacidad de Fiscalía, porque es inmenso lo que estás diciendo. Es gigantesco. La Corte Penal no es un órgano de Naciones Unidas, es un órgano de un tratado que se negoció y adoptó bajo los auspicios de Naciones Unidas. La negociación tuvo lugar en Naciones Unidas, pero es un órgano de tratado, a diferencia del Tribunal para Ruanda o ex-Yugoslavia, que creados por el Consejo de Seguridad eran órganos subsidiarios. Claro. La Corte no, pero sí tiene un acuerdo de relaciones con las Naciones Unidas que se firmó bastante temprano en el proceso, la Corte, la Fiscalía y la Corte en general se apoyan mucho en la cooperación que le da Naciones Unidas. Pero la investigación en sí misma es realizada por la Corte Penal, por la Fiscalía, pero con la cooperación de las Naciones Unidas y la cooperación de los Estados. Son los Estados, los que además están obligados, los Estados parte, pero además se le pide cooperación a todos, los que proveen cooperación en términos de información, pruebas, permiso para ir a sus territorios, para recolectar pruebas, para evidencia y demás, protección de testigos. Todo eso se hace en la Corte con el apoyo externo, pero el trabajo en sí mismo de juntar la prueba, analizarla y determinar a quién se investiga y dónde se investiga, eso lo hace la Fiscalía. Y ya entonces en la tercera etapa de este proceso, ya como jueza de la Corte, tengo entendido que impulsaste múltiples proyectos para conseguir justamente mejorar la eficiencia y la eficacia de la institución, especialmente para acelerar los procedimientos y mejorar la calidad de la justicia que te deba impartir. ¿Qué nos podrías contar sobre eso? Porque muchas veces se escucha, no sé si es correcto o no, que la Corte es un organismo lento, me imagino, con las cientos de denuncias, con todo el proceso que acabas de clarificar, pero ¿qué nos podrías comentar al respecto? Bueno, efectivamente, primero fue empezar a hacer marchar la criatura y después con una gran expectativa. Y después, por supuesto, comenzaron los problemas, comenzaron las críticas, muchas de ellas muy bien fundadas, otras son críticas de mala fe, pero realmente comenzó un proceso que llevó
ya 20 años de operaciones prácticamente. El tratado entró en vigor en el 2002 y ya llevamos más de 20 años de operaciones de la Corte, donde efectivamente comenzaron las dificultades. La Corte, primero hay que comprender que la Corte Penal Internacional no es solo un tribunal, porque es realmente un sistema. La Fiscalía, que en cualquier sistema nacional no tiene nada que ver con el tribunal en sí mismo, ni siquiera está en el mismo edificio. Aquí la Fiscalía, los jueces, la Secretaría que da servicios a la Fiscalía y a los jueces, todo eso está dentro de un solo paraguas. También los órganos de defensa y de reparación de víctimas. Todo eso integra un sistema, y ese sistema, con la estructura del tratado, no sé si hoy diríamos que estuvo mal o que estuvo bien. Yo creo que no había muchas opciones, pero fue un sistema que fue difícil de poner en marcha. El procedimiento penal en sí mismo es un procedimiento que deliberadamente se buscó no fuera parecido o reflejara un sistema único, sino que es realmente un sistema híbrido de los principales sistemas del mundo. Bueno, y poner todo eso en marcha fue difícil. Y efectivamente, después de 10 años empezó a criticar muchos observadores internos y externos la lentitud de los procedimientos, los problemas de gobernanza, la interacción difícil entre órganos, y después de 10 años de funcionamiento era claro que había que empezar a revisar el sistema y a mejorarlo. Yo llegué a la Corte como jueza en el 2010, con lo cual llegué en el momento en que ya estábamos pensando, bueno, esto hay que acelerar, hay que mejorar, y tuve la gran oportunidad de ponerme en obra realmente en este tema cuando me designan presidenta en el 2015. Como jueza también intenté algunas iniciativas junto con otros colegas, pero cuando me eligen presidenta, allí sí pongo realmente, hago toda mi visión como presidenta basada en mejorar la performance, la gobernanza, mejorar los procedimientos, acelerar, y tomamos una serie de iniciativas muy concretas para hacerlo, que tuvieron un resultado muy tangible y muy importante. Por supuesto, mi presidencia dura 3 años, ahí termina, como termina mi mandato, pero esas iniciativas han continuado, y hoy, como presidenta de la Asamblea, estamos conduciendo también un proceso de revisión general holístico de todo el sistema del Estatuto, para seguir mejorando la Corte. Incluso muchas de las iniciativas son fortalecer lo que ya se hizo, pero también mejorar el funcionamiento fuera de la Corte, lograr que los estados realmente cooperen, mejorar el sistema de selección de jueces, de funcionarios, que es una responsabilidad de la Asamblea, porque finalmente la Corte es tan buena como son las personas que trabajan allí. Entonces hemos puesto mucho hincapié en la forma en que se eligen jueces, que se eligen los funcionarios más importantes. Y estamos trabajando, se llama sistema de revisión, sobre la base además de recomendaciones que hicieron expertos independientes, y muchas de esas reformas se han implementado. Ahora, y también tengo entendido que impulsaste políticas bajo un paraguas, un chapó del principio de una sola Corte. ¿Nos podrías contar qué significa esto? ¿Cuáles fueron los objetivos? ¿Se lograron? Efectivamente, creo que mencioné un poquito las dificultades de lograr cohesión, teniendo en cuenta que la Corte no es solo un tribunal, sino que es un sistema que comprende varios órganos. Entonces, la cuestión del principio de una sola Corte es algo que venían reclamando los estados, de decir, sí, sin perjuicio de la independencia de cada órgano, porque la Fiscalía tiene que ser independiente de los jueces y viceversa, sin perjuicio de esa independencia, es importante asegurar una visión común, asegurar de que toda la Corte trabaja en función de ese objetivo común. Y allí yo también como presidenta hice muchos esfuerzos desde ese punto de vista.
hay un órgano dentro de la Corte que es un órgano de coordinación y que yo lo usé muchísimo como forma regular de intercambiar opiniones y reflexiones con cada uno de los representantes de los distintos órganos. Y se trabajó mucho a nivel de funcionarios de alto nivel, pero también creando plataformas comunes a nivel de funcionarios para discutir cuestiones de interés común, como por ejemplo la cooperación externa, relaciones externas, comunicación de la Corte. Entonces trabajé mucho, hice mucho hincapié en lograr mejor interacción, cohesión entre órganos y también lograr mayor cohesión judicial. Los jueces son 18, que no trabajan todos juntos, solamente se reúnen en plenario para alguna cuestión institucional, pero el trabajo se realiza en salas. Hay salas de cuestiones preliminares, salas de juicio, salas de apelaciones, sala de apelación, y tratamos, y cuando lo que observé era la dificultad que tenían las distintas salas para discutir cuestiones entre sí. Incluso había un principio de que eso podía afectar la independencia de los jueces. Entonces, como jueza, yo empecé a fomentar un sistema de retiros de jueces, que hacíamos una vez por año, donde pasábamos 3 días juntos en algún lugar discutiendo cuestiones procesales. Claro. Y la manera de enfocar esas cuestiones a través de todas las salas de una manera similar para evitar reinventar la rueda en cada caso y lograr de esa manera acelerar procedimientos. Y eso tengo la gran satisfacción de que yo me fui y continuó el tema de los retiros de los jueces y como consecuencia de esos retiros empezamos a publicar un manual de prácticas donde se plasman los acuerdos logrados por los jueces y se anuncia a las partes y participantes de esta manera se van a resolver ciertos temas procesales. Durante tus años, tanto en la Fiscalía, ya luego como jueza y presidenta de la Corte, ¿nos podrías contar algún caso que realmente por su complejidad o por su trascendencia te viene a la memoria? Obviamente con las reservas de confidencialidad que correspondan, pero si querríamos al menos un esbozo de qué es, o sea, el manejo de un caso de esas características. Bueno, en primer lugar, que recordemos cómo llegan los casos a la Corte. Creo que eso es importante. Pueden llegar de 3 maneras. Una denuncia de un Estado para que se investigue una situación dada en otro Estado o en su propio Estado. Y muchos de los casos de la Corte comenzaron de esa manera, con pedidos de los estados concernidos donde los delitos se estaban cometiendo para que la Corte investigara. Lo cual ya en sí mismo fue un cambio de paradigma muy grande, porque siempre pensamos que la Corte iba a funcionar con cierta tensión con el estado donde se estaban cometiendo los delitos. Y no, comenzó con el propio estado donde se estaban cometiendo, con el pedido a la Corte que interviniera. Y así fue como la Corte se inicia sus investigaciones en Congo, en Uganda y después en República Centroafricana, en Malí, etc. La segunda posibilidad es que sea el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el que remita la situación a la Corte. Y esto ocurrió en 2 casos en la vida de la Corte, en Sudán, Darfur, claro, en el 2005 y en Libia en el 2011. Y la tercera posibilidad es que el fiscal de propia iniciativa decida abrir una investigación, que siempre fue la posibilidad más controvertida, más temida, claro, pero es la que le da mucha independencia a la institución. Dentro de esas posibilidades, creo que generó mucha expectativa y fueron casos muy resonantes los que se iniciaron en la situación de Darfur, Sudán. Y en particular cuando se emite una orden de arresto contra Omar el-Bashir, que era el presidente en ejercicio todavía de Sudán. Yo había ido como miembro de la Fiscalía, fui varias veces a Sudán, en la época que todavía nos dejaban entrar a la Corte. Fue una experiencia fascinante, pero obviamente cuando se emite la orden de arresto contra el-Bashir, toda cooperación cesa, genera un antagonismo gigantesco contra la Corte Penal
Y además genera además un debate académico que continúa hasta hoy sobre la inmunidad o falta de inmunidad de un presidente en ejercicio. Sí. Y sobre este tema hay toneladas de cosas escritas, pero esto dio mucha visibilidad a la Corte, mucha controversia, mucha preocupación también a nivel político, generó también muchas preocupaciones dentro de la Unión Africana. Entonces es un caso que menciono porque es el que permite ver con toda claridad la cuestión de situaciones y de problemas y de tensiones que puede generar un caso ante la Corte. Es un tribunal, es un procedimiento judicial legal, pero que obviamente se encuentra en una encrucijada donde también se mezcla lo político y otros intereses. Y esta orden de arresto que emitió la Corte le costó mucho a la Corte en términos políticos, porque hubo mucha resistencia de países africanos, de la Unión Africana. Se empezó a cuestionar, y eso lo habrás oído también, que la Corte había puesto demasiado el foco en África, sí, lo cual era cierto. Muchos de los casos fueron iniciados por iniciativa de ellos, pero fue cierto por un tiempo. Eso ahora la Corte ahora ya tiene investigaciones en todos los continentes, con lo cual esa crítica se ha mitigado, pero gran parte de los problemas fueron basados o provocados por esta orden de arresto que sigue vigente. Y ahora el Bashir no es más el presidente, pero la orden de arresto sigue vigente y es un caso ante la Corte. No, recuerdo cuando eso sucedió, la orden de arresto, y que la reacción de muchos países africanos, que también tuvo repercusiones en otros temas que no tenían que ver, digamos, con la Corte, pero en temas míos, por ejemplo, que hubo, digamos, animosidad por parte de, no todos, pero ciertos países africanos, como que era, digamos, tuvo una iniciativa de Occidente para estigmatizarlos y para ponerlos, digamos, en un punto de vista, digamos, desde la opinión pública. Se fueron resolviendo, fueron cambiando los países africanos que en un principio reaccionaron de esa manera. ¿Ya con el tiempo lo ves o siguen con esa misma? Bueno, esa cuestión puntual se fue resolviendo por sí misma porque el Bashir ya no es más presidente. Claro. Y entonces toda la discusión, incluso académica, sobre inmunidad o no, dejó de tener tanta importancia. Y además, como decía, las investigaciones fueron avanzando en otros continentes, con lo cual la crítica de que había demasiado foco en una región ya perdió valor. Pero hoy nos enfrentamos a una situación diferente. Hoy la crítica es que la Corte o más bien los estados, hay demasiado foco quizás en la situación concreta hoy, por ejemplo, de las investigaciones en Ucrania, que realmente la Corte está abierta a una investigación en Ucrania, y esto obviamente es lo que atrae la atención. Incluso ahora hay algunos países, incluso africanos, que dicen solo les importa esta situación en Europa, lo cual no es cierto, pero hay cierta percepción, obviamente por la visibilidad que esto tiene. Y la Corte, el fiscal solicitó, y la Sala de Cuestiones Preliminares ha emitido una orden de arresto contra Putin y una colaboradora de Putin. Y esto obviamente también atrae una gran atención y a veces gran hostilidad contra la Corte Penal Internacional. Y luego también tenés la crítica que la falta de universalidad de la membresía a la Corte te deja a muchos países o algunos fuera. O sea que la Corte no tiene injerencia en ciertos países y entonces muchos se sienten como que es una discriminación. Propiamente es voluntario, digamos, ser Estado parte o no es una decisión de cada país, pero tenés, ¿cierto?, ese dilema, ¿no? Bueno, obviamente que el tema de la universalidad es una prioridad absoluta de la Asamblea y de la Corte. Es obvio que la Corte tiene una ambición global, pero no tiene todavía participación universal. Claro.
Actualmente tiene 123 estados parte, lo cual no es poco, son 2/3 de la comunidad internacional, pero faltan más de 70 y dentro de esos 70 también hay países muy grandes que han quedado afuera, grandes en poder, grandes en población, por lo cual el ampliar la participación es muy, muy importante y se trabaja mucho en esto, pero la situación actual del mundo, con su fragmentación y su falta de cohesión y su antagonismo creciente, no es el mundo más favorable para lograr un gran aumento de ratificaciones, obviamente. Pero se trabaja muchísimo en eso porque la falta de suficientes ratificaciones afecta en primer lugar efectividad, porque la Corte solamente puede investigar con ciertos parámetros cuando ciertos estados concernidos son partes en el estatuto. No tiene jurisdicción universal, tiene que tener vinculación. Y además afecta su legitimidad, porque más allá de que uno pueda explicar por qué no se involucra en una situación, porque no es parte o que sí es parte, desde el punto de vista de la opinión pública es ¿por qué la Corte no investiga aquí? ¿Por qué la Corte no investiga allí? La Corte, por ejemplo, no puede investigar la situación de actos cometidos en Siria, por ejemplo, o en Myanmar o en Corea del Norte. Entonces, hay que dar muchas explicaciones del por qué, pero lo que queda es, pues, la Corte no ve a todos por igual y la justicia, para ser legítima, tiene que ser general. Entonces, la universalidad es crucial, sin duda. ¿Y vos crees que ese y otros son los desafíos que justamente enfrenta la justicia internacional en materia penal hoy en día? Es esa, digamos, es esa falta de universalidad, esa visión de algunos países que creen que la Corte es utilizada para ciertos intereses o no. Yo creo, bueno, la universalidad es sin duda desafío uno. Continuar mejorando el funcionamiento del sistema sigue siendo, eso es un desafío perpetuo en todas las instituciones, no hay soluciones mágicas de un día para otro. Pero creo que lo que sí es cierto es que la Corte y todo lo que la Corte hizo ha consolidado lo que hoy es una expectativa generalizada, y es que debe haber responsabilidad, rendición de cuentas por ciertos delitos. Y lo que vemos hoy es un desafío, pero también una oportunidad, es que los estados nacionales comienzan a participar más en la investigación de este tipo de delitos. La Corte es complementaria de los sistemas nacionales, no viene a reemplazarlo. Lo que ocurre es que los estados eran muy reacios a investigar y son muy pocos los que lo han hecho. La Argentina entre ellos, es una gran excepción. Pero hoy vemos que hay una mayor voluntad de investigar y juzgar estos delitos a nivel nacional. Y la Corte no solamente no debe competir con eso, sino que debe cooperar y alentar, y lo hace. La Corte y la Fiscalía alientan los esfuerzos nacionales. Y por eso es tan importante este tratado que se adoptó en mayo en Ljubljana, porque la idea es fortalecer la cooperación interestatal para lograr investigar, porque investigar estos delitos es muy difícil a nivel nacional o a nivel internacional. Hace falta mucha cooperación. Entonces, la Corte cada vez más se está convirtiendo no en el elemento único para investigar, sino en un componente de un sistema de justicia global emergente, donde se trabaja junto con los estados. Y eso es muy interesante, es una gran oportunidad y, por supuesto, también un desafío para todos los integrantes de ese sistema. Excelente, Silvia. Y ya ahora quisiera regresar, digamos, a vos como diplomática de carrera, tu gran experiencia, no solamente en la Corte, sino en Cancillería. ¿Cuáles fueron, digamos, los aspectos más, digamos, que más satisfacción te dieron y también los más difíciles de haber elegido esta carrera? Primero y principal, debo decir que la carrera es maravillosa, porque todo lo que hice dentro de la carrera y también fuera,
toda mi experiencia de la corte está todo vinculada a esa elección inicial de seguir la carrera diplomática. La carrera es maravillosa y da una oportunidad de hacer y de influir en cosas buenas que le hacen bien al país y le hacen bien al mundo, que es, a mi juicio, inigualable, es maravillosa. Entonces, realmente no me arrepiento un segundo de haberla elegido. Por supuesto, cuando uno después entra a la carrera, empiezan las frustraciones, a veces porque yo creo que todos cometemos el error que a veces nos obsesionamos con las metas, el destino, aquello, en vez de mantener el foco en lo que uno puede hacer durante el camino. Entonces la meta es importante, por supuesto, todos queremos avanzar y ser promovidos y tener un buen destino, pero lo importante es focalizarse en disfrutar y hacer lo mejor posible lo que uno está haciendo en la trayectoria. Yo tuve mucha suerte de hacer eso, pero además creo que es algo que recomiendo a todos, que nunca pierdan la perspectiva de por qué ingresaron a la carrera y tratar de hacer lo mejor posible en lo que elijan. Yo elegí el derecho, pero la carrera realmente da para todos los gustos, porque se pueden hacer muchísimas cosas en el ámbito político, en el ámbito consular, multilateral, bilateral, lo que uno elija, lo que vaya más de acuerdo con la propia, con el temperamento personal, realmente la carrera nos permite una vida muy, muy rica, muy fructífera, y creo que lo que uno tiene que hacer es realmente perseverar en algo y tratar de hacerlo lo mejor posible. Bueno, creo que acabas de responder mi última pregunta, que iba a ser justamente qué sugerencias, qué recomendaciones, qué consejos podrías dar a las nuevas generaciones diplomáticas, pero creo que iría en línea con eso. No sé si querés agregar algo más, pero perfecto. Bueno, espero que no pierdan el entusiasmo. Primero recomiendo realmente a los que les interesa que ingresen a la carrera. Y sí, que mantengan su entusiasmo a través de la carrera, a través de los años, y que traten también todos juntos de mejorar el funcionamiento de la Cancillería, de nuestra Cancillería. Donde uno vaya tiene que tratar de mejorarlo. Yo creo que hay mucho para mejorar dentro de la carrera, para asegurar que el esfuerzo y el mérito sean siempre premiados. Yo sé que el APSEN trabaja mucho también en estas cosas, y creo que es muy, muy importante para evitar que la gente se desmoralice, para evitar que la gente crea que lo que hace no importa. Lo que hace importa, y es importante que eso sea suficientemente valorado dentro de la casa. Y creo que el sentido de vocación. Al fin y al cabo, si ingresamos a esta carrera es porque tienes una vocación de servicio. Absolutamente, por eso digo, no hay que olvidarse nunca para qué uno entró. Porque uno en general, creo que la mayoría de nosotros cuando concursamos para ingresar al ISEN teníamos una gran ilusión y una gran vocación. No hay que perderla en el camino. Y no hay que burocratizarse, no hay que perder el entusiasmo inicial, porque realmente la carrera es maravillosa y lo merece, y además creo que se puede hacer mucho bien al país y al mundo. Silvia, te agradezco enormemente, te agradecemos en nombre del APSEN, de todos los colegas, este tiempo nos has dado, pero principalmente felicitaciones por una carrera distinguida, maravillosa, todo lo que has hecho. La verdad que el país debe sentir un gran orgullo de todo lo que has logrado, y yo como compañero de promoción tuyo, sí. Realmente siempre ha sido un placer trabajar con vos y charlar con vos, y te agradezco que nos haya dado este momento para reflejar y que quede en la memoria institucional todas estas cosas de colegas como vos que nos han representado, nos siguen representando, y con experiencias tan importantes a nivel internacional. Muchísimas gracias. Silvia Fernández de Gurmendi, con eso terminamos. Muchas gracias, Silvia. Gracias.